Vamos a iniciar entonces la materia principal de estos 3 días y es la conversación y la discusión. Hemos tenido, digamos, una primera presentación inspiradora de Brigitte, donde nos ha deconstruido muchos de los conceptos que traemos siempre en nuestro bagaje cultural, intelectual, profesional, cuando enfrentamos este tipo de asuntos. Y siempre es muy inspirador. Y es una caja de sorpresas, porque siempre suelta alguna que otra cosita por ahí que nos deja preocupados, y de eso se trata. Y luego hemos escuchado a María Mercedes con una presentación. Yo ya había escuchado una presentación del POT, pero digamos, la forma rápida e integrada como la has hecho, me parece muy importante en este escenario. Los distintos cuidados, esa línea conductora del POT a través de un verbo que yo nunca había visto en la planificación urbana, ni la planificación en ninguna parte, que es cuidar, cuidar, cuidar y cuidar. Entonces estamos en otra fase, digamos, de la planificación, de lo tecnocrático a lo, como nos dice Brigitte, a lo emocional, pero reconstruyendo, digamos, esas relaciones, de lo técnico, los valores. Entonces, de tu presentación, María Mercedes, me llama muchísimo la atención la respuesta que hay a lo que decía Brigitte. No podemos destruir cada 3, cada 5 años una ciudad para volverla a hacer según nuestros imaginarios, pero sí la podemos reconstruir, volver a construir dinámicamente mientras la ciudad sigue funcionando, sigue creciendo, sigue proveyendo los beneficios. Entonces es una dinámica territorial que se ha planteado en este POT con una visión de transformación, no solamente con una visión de eficiencia de algunos de los elementos, ni siquiera el de la estructura ecológica principal, que a veces se ve como un determinante, digamos, que no nos da juego para otros determinantes. Entonces me pareció fantástica y quiero comenzar esta conversación reconociendo esos puntos. Ahora, entrando a la hora de la verdad, porque me parece, repito, muy inspirador lo que hemos visto. Preguntas, digamos, difíciles o preguntas osadas. ¿Por qué, si esto es tan bueno, voy a ponerlo en mis palabras, por qué inmediatamente después de que fue aprobado en ejercicio de la democracia ya tenía demandas? ¿Por qué hay algunos representantes políticos, técnico-políticos, que están fundamentalmente en contra de este tipo de POT o de este POT? Una pregunta como para entender qué es lo que está pasando. Yo quisiera como ciudadano entender qué es lo que está pasando. ¿Dónde falló este POT, si es que falló? ¿O es que no escuchó todas las voces? Ya vemos que no se pueden escuchar todas. Y que inclusive ustedes del 70 al 90% incorporaron unas voces que no tenían que ver con el POT, y me llamó la atención, ¿no? Se incorporaron algunas que no tenían que ver directamente, pero bueno. Entonces vienen las preguntas. Hoy estamos ante un POT asumido por esa vía administrativa, demandado, tengo entendido, un POT que puede no permanecer. Está en riesgo este POT, entiendo como ciudadano. Entonces entraríamos en la nueva fase de la discusión permanente de qué pierde y qué gana la ciudad si este POT pasa o si no pasa. Sería mi primera pregunta que quisiera que ustedes amablemente nos conversaran. Así puntualmente, ¿qué ganamos los ciudadanos o qué perdemos si no logramos consolidar dentro del esquema democrático actual este plan de ordenamiento territorial? Si quieres, María Mercedes. A ver, desde esta pregunta se puede responder de varias maneras, pero a ver, desde una perspectiva puramente egoísta. Egoísta y, digamos, institucionalmente centrada. A la ciudadanía, en todo caso, hay que explicarle que
Bogotá lleva 3 administraciones distritales, o sea, la de Gustavo Petro, la de Enrique Peñalosa y la de Claudia López, trabajando en un nuevo plan de ordenamiento territorial, porque el plan de ordenamiento territorial se hace para 12 años, que pueden ser mucho en la historia de un individuo, pero en la historia de las ciudades es apenas un minuto. Y sin embargo, Bogotá pues llevaba 20 años con el mismo plan de ordenamiento territorial que ha mostrado sus evidentes límites y llevaba 3 administraciones tratando de ponerlo al día. Y que adicionalmente en esta administración nos ocurrió una cosa que no nos había ocurrido antes, que fue una pandemia, ¿cierto? Que se junta además con una crisis venezolana que tiene impactos fuertísimos en la realidad bogotana. Entonces no había más tiempo para otra administración distrital y la que sigue tratando de construir un mayor consenso sobre el futuro de la ciudad. No puede Bogotá, o no podía, y eso es un asunto, digamos, de responsabilidad ética, moral y política, no podía Bogotá seguir teniendo una Secretaría de Planeación dedicada 15 años a lo mismo. Porque es que cuando se dedica una entidad 15 años a lo mismo y a repetir lo que ya hizo la administración anterior y a repetir lo que ya hizo la administración anterior, pues está dejando de hacer otras cosas que necesita Bogotá. Y lo único que podemos decir es que Bogotá necesita mucha planeación. Y ahora tenemos con este plan de ordenamiento territorial la posibilidad de reordenar la ciudad para unos territorios más próximos, con mayor capacidad institucional, con mayor proximidad, con mayor identidad, con mayor participación ciudadana, pero eso es con el BOT. Y eso es con una Secretaría de Planeación organizándose para ese futuro, para poder planear la ciudad local, que es una escala que nunca en la vida se había planeado en Bogotá. Y ahora tenemos la oportunidad de planearla y la Secretaría está en un proceso de rediseño institucional para hacer frente a ese desafío que es planear la ciudad local. Eso simplemente, digamos, desde la perspectiva de la Secretaría de Planeación, ¿sí? Yo creo que Brigitte puede hablar desde la perspectiva ciudadana, más holística. Brigitte, por favor. Bueno, coincido mucho con la secretaria en este sentido de la urgencia de tener un instrumento de planeación y un instrumento que además recoge los aprendizajes de un proceso muy, digamos, muy controversial de 15 años en los cuales aprendimos a hacer POTs, porque también hay que entender que estamos enfrentados a una situación, a un ejercicio de la planeación y de la democracia novedoso, porque la ley 388 y sus subsecuentes reglamentaciones plantean unas tareas para la ciudadanía muy retadoras y que Colombia no estaba acostumbrada a trabajar de esa manera. La planeación era mucho más vertical, era mucho más subsidiaria, de arriba para abajo además. Así que el tema de la urgencia no se puede soslayar. Como normalmente sucede cuando hay que tomar decisiones de algo, uno no puede esperar a tener toda la información suficiente para escudarse en la calidad tecnológica o en la calidad del conocimiento para no arriesgar cosas. Entonces, en este caso, definitivamente, la visión que se plantea es una visión arriesgada, una visión que toma claramente una perspectiva, que para eso se hace política y para eso la administración es la administración, y desarrolla una lectura y una propuesta que nos parece muy rica y suficientemente compleja como para dar lugar a esta exposición y revisar los distintos componentes que se proponen con base en la idea del cuidado. Como ciudadana, creo que
tenemos que hacer un ejercicio también de celebración de todos los espacios de concertación y participación que se han venido creando en los últimos años en todas partes, pero también de llamado a la prudencia en el sentido de que definitivamente estamos ante un momento en el cual el riesgo de congelar todo es grandísimo. Y sobre todo cuando a las cortes llegan, son solicitudes de parar los ejercicios de la administración, no de esta, sino de cualquiera, con base en la idea de insuficiente participación. Se ha convertido como en el caballito de batalla, porque claro, queremos una democracia más vigorosa, queremos una democracia menos representativa y más participativa. Pero, como decía yo en mi intervención, hay unos límites operativos para hacer ello y tampoco podemos entonces destruir los resultados de una institucionalidad que ha evolucionado muchísimo rápidamente. Así que creo que la propuesta de POT adoptada por decreto, y eso es lo que me llama la atención a mí, creo que debe persistir, porque los procesos de ordenamiento territorial están suficientemente inmersos en la cualidad adaptativa, es decir, se pueden ir cambiando, se pueden ir precisando hasta cierto punto, es decir, hay una lógica sistémica que en un principio estuvo muy bien diseñada y que yo creo que le da mucho margen también a la innovación, pero la innovación pues hay que ponerla en práctica, en fin. Por Gracias, ahora. Brigitte. Logro, digamos, recoger de las dos intervenciones lo que yo llamaría ese enorme costo de oportunidad de no actuar ya. Frente a los asuntos, digamos, que son hoy para la sociedad humana cruciales, hay un costo de oportunidad de responder hoy o responder mañana o dentro de 5 o 10 años. Un costo de oportunidad que se va a reflejar en unos futuros diferentes, más costosos, con más sufrimiento, con más adaptación. Diferentes futuros. Entonces es muy interesante ver que las dos personas nos han dicho, es que esto hay que hacerlo ya. No podemos seguir, y inclusive un POT imperfecto es mejor que un supuesto plan de ordenamiento territorial que recoja todo, siempre y cuando dentro de sí mismo tenga esa capacidad adaptativa y de responder a aquellos asuntos que no quedaron suficientemente cubiertos. En ese sentido me llama a mí la atención, y va a ser mi último comentario para cerrar esta parte. ¿Es suficiente este POT para ponernos dentro de la democracia en desacuerdo? Porque se habla mucho de ponernos de acuerdo, y los acuerdos, como en las Naciones Unidas, basta con que un país no esté de acuerdo y se rompe el consenso. Entonces, ¿es suficiente este POT? ¿Es suficientemente estructurado, complejo, legítimo para tramitar esos desacuerdos que persisten en la sociedad? ¿Y cuáles son esos desacuerdos? A mí sí me llama la atención cuando María Mercedes nos señalaba ciertas tensiones. Uno quedaba pensando, y dice, no, pero bueno, ¿a quién no le puede gustar esto? ¿O qué es lo que pasa que hay detrás, que hay un desacuerdo? Entonces, podemos tramitar el desacuerdo bajo este esquema. ¿Y cuáles son esos desacuerdos que no nos dejan o que aparentemente quisieran no dejarnos seguir para adelante? A ver, hay unos desacuerdos que se pueden denominar estructurales en el sentido que corresponden, en todo caso, sí con una visión de ocupación del territorio y que por supuesto podemos discutir. Pero sobre eso yo quisiera decir una cosa, Germán, y es que este plan de ordenamiento territorial, en todo caso, recoge muchas cosas muy buenas del 190, digamos que llevamos 20 años testeándolas, si se quiere, con relativo éxito, y esas permanecen en el plan de ordenamiento territorial Bogotá Reverdece. Adicionalmente, estamos recogiendo algunos de los postulados
y las normas más importantes de la propuesta que hiciera la administración Petro en su momento en muchos temas que tienen que ver con visión estructural, pero también con normatividad operativa del urbanismo y cargas y beneficios y demás. Y adicionalmente estamos recogiendo muchas cosas muy buenas que traía el Plan de Ordenamiento Territorial de la administración de Enrique Peñalosa, muchas cosas muy interesantes que estaban ahí. Y por último está recogiendo el ADN propio de esta administración y de una alcaldesa legítimamente electa con un programa de gobierno que tenía mucho que ver con estas visiones que se incluyen en este Plan de Ordenamiento Territorial. En esa medida yo diría, mire, en todo caso existe la legitimidad política para adoptarlo en tanto que corresponde con una visión validada en las urnas sobre lo que tenía que proponerse en la ciudad. Eso es una visión, digamos, un poquito corta, pero es real, es verdadera. Fuera de eso, de verdad, incluye un montón de cosas, de visiones muy diversas, y en esa medida, a mí no me gusta hablar de tibio, pero yo sí quiero decir que este plan de ordenamiento territorial tiene un ADN de consenso, de búsqueda de agrupar o de hacer caber las visiones de un espectro muy amplio, digamos, de pensamiento. Y lo último que quiero decir es que en todo caso siempre hay intereses mezquinos o legítimos que en todo caso tienen mayor eco o mayor volumen que otros. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los desacuerdos que hacen que el gremio de la construcción esté fundamentalmente en desacuerdo con este POT? Estamos aumentando las contribuciones que tiene que hacer el promotor inmobiliario a la ciudad por densificarla. Eso es una realidad. Sí, estamos exigiendo más. Sí, estamos exigiendo mayor cuidado con la ciudad, con la calle, con el espacio público. Sí, estamos exigiendo que los programas residenciales se acompañen de usos económicos o en todo caso no residenciales en el primer piso frente a la calle para que no haya rejas. Sí estamos exigiendo que se protejan las actividades económicas tradicionales del 7 de agosto, del 20 de julio, del barrio Restrepo, y eso implica algunas restricciones en lo que se puede hacer en la ciudad. Entonces sí estamos haciendo unas exigencias nuevas, creemos que es legítimo hacerlas, creemos que es necesario hacerlas, pero hay unos intereses legítimos también que se expresan de manera más voluminosa en el debate público. Y eso es normal que se expresen, y yo quiero decir que siempre son legítimos los intereses que se ponen por encima de la mesa, y en eso no vamos a discutir, siempre son legítimos. Pero este POT es un ejercicio de equilibrios, es un ejercicio de equilibrios en donde creemos que todos podemos ganar y que nadie va a perder. Y eso es muy importante porque quizás en otros intentos anteriores ganaban unos más que otros y unos perdían mucho. ¿Sí? Nuestra convicción aquí es que, a pesar de que sí, no es un producto perfecto, están dados los ingredientes para que todos podamos ganar y nadie tenga que perder. Gracias, María Mercedes. Brígida, ¿algún comentario sobre este gana-pierde, sobre este complejo espacio? Muy cortico. Creo que parte de la dificultad para poder establecer ese espacio, digamos, de desacuerdo tiene que ver con que no conocemos el detalle, por ejemplo, de las cifras que están involucradas en cada uno de los desacuerdos, de qué tamaño son los desacuerdos, para saber si realmente los podemos abordar rápidamente y plantear, digamos, nuevos escenarios para resolverlos. Y eso tiene que ver con el tema de la conversación entre Jiménez de Quesada y Bochica. Y es que el diablo está en los detalles. La intención está extremadamente bien estructurada, pero luego cuando empiecen a aparecer los códigos, cuando empiecen a aparecer los elementos que van a las curadurías urbanas, que van
a las licencias y todo eso, claramente hay riesgos importantes de que otra vez se vuelvan a congelar esas decisiones. No creo que haya ningún problema en que mantengamos viva la discusión sobre si la ALO se prolonga o no. Hay, como dice María Mercedes, legitimidad en los debates a favor y en contra, o en la forma en que se va a estructurar el espacio rural de Lagos de Torca o de los otros dos que se han propuesto, que seguramente tendrán muchos desarrollos y eso, digamos, llama, por ejemplo, a la academia a estar muy atenta. Y en general no he visto un desacuerdo, digamos, de alto nivel sobre la estructuración de las unidades de cuidado, sobre la estructuración de las 30 nuevas unidades de planeación, porque es un proceso muy orgánico de la evolución de la ciudad. Entonces yo creo que sí estamos en un momento en el que los desacuerdos se pueden tramitar dentro del POT aprobado, pero obviamente entendiendo que a veces Jiménez de Quesada o sus herederos son muy activos. Bueno, muchas gracias. Creo que aquí hay varias lecciones que vamos a retomar más adelante, no solo en las discusiones particulares del diseño de este evento, sino mañana con nuestro amigo Francisco Rodríguez. Quisiéramos explorar en un breve conversatorio mañana las distancias, los grandes retos que plantean desde esta plataforma, de este POT, hacia los grandes retos de la sostenibilidad de los territorios, ya un tema más abstracto, más general, más aplicable, si se quiere, a otros contextos. Y en ese sentido yo diría que la sostenibilidad, que ya se convirtió en una etiqueta, que se le pone fácil o más o menos fácil a cualquier producto de la sociedad, sostenibilidad, tal vez tiene un limitante, y es en la distribución del gana y el pierde en la sociedad, en el sentido que si no nos ponemos de acuerdo todos pierden, todos perdemos, y me gustó mucho la presentación que hiciste sobre el riesgo. El riesgo, digamos, climático no es algo que sea transable en el sentido de que unos ganan y otros pierden, sino, digamos, hay distribución inequitativa en la sociedad de los efectos, sin duda alguna, y en ese sentido, tal vez el único espacio que no hay para un POT del cuidado, es para la codicia. Tal vez tenemos que entender que nos tocó ponernos de acuerdo, la rentabilidad es legítima, el cierre financiero de los negocios, por supuesto, es legítimo y necesario, pero tal vez es un momento de generosidad para mirar que hay que pensar y otorgar algo del beneficio normal que estábamos esperando siempre obtener, y tener un poquito menos de codicia, tal vez cuidado, y no codicia. Gracias. Y quizás vale la pena, en todo caso, para la audiencia, aclarar que el POT está demandado en efecto, por lo menos 4 demandas, o sea, tenemos conocimiento de por lo menos 4 demandas, pero solo una que haya sido, digamos, formalmente ya notificada y demás. Pero de esas demandas que tenemos, hay 3 que tienen que ver con el procedimiento, ¿sí? En tanto que esencialmente esas 3 demandas dicen que la alcaldesa no estaba facultada para expedirlo por decreto porque el Consejo Distrital no había terminado el debate. Digamos, la ley en todo caso es muy clara en decir son 90 días calendario, y si no se toma una decisión, pues se faculta a la alcaldesa para expedirlo por decreto, y en todo caso 3 de 4 son sobre eso, ¿sí? Y la otra tiene más que ver con lo que mencionaba Brigitte hace un rato, de insuficiente participación. Por ahora no tenemos ninguna demanda que tenga algo que ver con el fondo del contenido del proyecto, y eso es importante decirlo porque yo creo que en todo caso eso de alguna manera nos deja saber que existe la posibilidad de un no consenso, pero sí de un acuerdo importante sobre lo fundamental, que es el tema que hoy nos reúne. Y sobre eso quisiera además decir una cosa, es que por primera vez en la vida del Consejo de Bogotá, este plan de ordenamiento territorial obtuvo 3 ponencias positivas de grupos políticos que no son
especialmente afines al gobierno, ¿sí? Nunca había pasado eso con una propuesta de POT en Bogotá. Claro, con modificaciones, las ponencias decían, está bueno, pero hay que cambiar esto y esto, perfecto, y en eso trabajamos 3 meses en el Consejo para acordar un texto. No fue posible votarlo, en las vicisitudes de la vida democrática, pero lo cierto es que había una visión positiva sobre el plan de ordenamiento territorial, y eso yo creo que hay que recalcarlo y repetirlo, y vamos en todo caso a defenderlo con las garras. Bueno, muchísimas gracias a todos. El evento sigue, esto se compone, esto se mejora. Comenzamos supremamente bien. Muchísimas gracias, Brigitte. Muchas gracias a ustedes.